Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Capítulo 11. El rey Salomón amó, además de a la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones de las que el Señor había dicho a los israelitas: Ustedes no se unirán a ellas, ni ellas a ustedes, porque con seguridad arrastrarán sus corazones detrás de sus dioses. Precisamente de ellas se enamoró Salomón. Salomón tuvo 700 esposas principales y 300 concubinas que arrastraron su corazón. Fue en su ancianidad cuando sus mujeres arrastraron su corazón detrás de otros dioses, y ya su corazón no estuvo completamente con el Señor, su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón fue detrás de Astarte, diosa de los sidonios, y detrás de Milcón, ídolo de los amonitas. Así Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces Salomón edificó un santuario para Camós, ídolo de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y otro a Milcón, ídolo de Amón. Así hizo a causa de todas sus mujeres extranjeras que incensaban y sacrificaban a sus dioses. Te arrancaré el reino definitivamente. Entonces el Señor se indignó contra Salomón porque su corazón se apartó del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y justamente le había ordenado no ir detrás de esos dioses. Pero él no observó el mandato del Señor. Entonces el Señor dijo a Salomón: Ya que ha sucedido esto contigo y no has guardado mi alianza y mis leyes que yo te he ordenado, te arrancaré el reino definitivamente y se lo daré a un servidor tuyo. Sin embargo, no lo haré en vida tuya por consideración a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré a tu hijo una tribu por consideración a tu padre David y a Jerusalén, la ciudad que yo elegí. El Señor resucitó un adversario de Salomón. El Señor suscitó un adversario de Salomón, Hadad, el edomita, que era de la descendencia del rey de Edom. En efecto, cuando David había ocupado Edom, vino Joab, comandante del ejército, para sepultar a los caídos y exterminó a todos los hombres de Edom, porque Joab y todo Israel estuvieron allí 6 meses hasta eliminar a todos los hombres de Edom. Pero Hadad pudo huir junto con otros hombres edomitas, servidores de su padre, y refugiarse en Egipto. Esto sucedía mientras Hadad era un muchacho joven. Partieron de Madián y llegaron a Parán, tomaron hombres de Parán consigo, y así llegaron a Egipto y se presentaron ante el faraón, rey de Egipto. Este les dio una casa, les aseguró alimento y les dio tierra. Hadad encontró gran favor a los ojos del faraón, que le dio como mujer a su cuñada, es decir, la hermana de Tafnes, la reina madre. Su esposa, la hermana de Tafnes, le dio un hijo, Genubat. Tafnes lo crió en la casa del faraón y así Genubat estuvo en la casa del faraón como uno más de los hijos del faraón. Cuando Hadad oyó en Egipto que David se había ido a descansar con sus padres y que había muerto Joab, comandante del ejército, dijo al faraón: Déjame partir para ir a mi tierra. El faraón le respondió: ¿Qué es lo que le falta conmigo para que quieras ir a tu tierra? Hadad le dijo: Nada, pero déjame ir. Dios resucitó otro adversario de Salomón. Además, Dios suscitó otro adversario de Salomón, a Rezón, hijo de Eliadá, que había huido de su señor Hadadezer, rey de Sobá. Rezón reunió consigo a algunos hombres y se convirtió en jefe de una banda. Como David los perseguía a muerte, se fueron a Damasco, se asentaron allí y reinaron en Damasco.
Rezón fue un adversario de Israel toda la vida de Salomón, con la misma rabia que Hadad. Aborreció a Israel y reinó sobre Aram. Jeroboam se rebeló contra el rey. Jeroboam, hijo de Nabat, efraimita, de Zeredá, era un servidor de Salomón que se rebeló contra el rey. Su madre era una mujer viuda que se llamaba Servá. Y el motivo por el que se rebeló contra el rey Salomón fue el siguiente. El rey edificaba el terraplén, así cerró la brecha que había en la ciudad de su padre David. Salomón vio cómo Jeroboam, hombre de gran valor, trabajaba en la obra y lo puso a cargo de todo el trabajo forzado de la casa de José. Por aquel tiempo salía Jeroboam de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo, que estaba vestido con un manto nuevo. Lo encontró en el camino. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que tenía puesto y lo cortó en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam: Toma 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel: Mira, yo arranco el reino de la mano de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Una tribu será para él por consideración a mi servidor David y a Jerusalén, la ciudad que elegí de entre todas las tribus de Israel. Porque Salomón se ha olvidado de mí y ha adorado a Astarte, diosa de los Sidonios, y a Camós, dios de Moab, y a Milcón, dios de los Amonitas. Y no ha seguido mis caminos haciendo lo recto a mis ojos, según mis leyes y mis normas, como su padre David. Pero no tomaré todo el reino de su mano, porque lo conservaré como príncipe todos los días de su vida, por consideración a mi servidor David, a quien elegí, porque cumplió mis mandamientos y mis leyes. Pero tomaré la realeza de la mano de su hijo y te daré a ti las 10 tribus. A su hijo le daré una sola tribu, de tal manera que permanezca como una lámpara para mi servidor David todos los días en mi presencia en Jerusalén, la ciudad que elegí para tomar allí mi nombre. Te tomaré a ti y reinarás conforme a tus deseos y serás rey sobre Israel. Si obedeces todo lo que te mando, andas por mis caminos y haces lo recto a mis ojos, cumpliendo mis leyes y mis mandamientos, como lo hizo mi servidor David, entonces estaré contigo y te edificaré una casa firme, como se la edifiqué a David, y te daré a Israel. Humillaré por este motivo a la descendencia de David, pero no para siempre. Por este motivo Salomón buscó dar muerte a Jeroboam, quien huyó a Egipto, donde reinaba Sesac, y permaneció allí hasta la muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón y todo lo que hizo, lo mismo que su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los hechos de Salomón? El tiempo que reinó Salomón sobre todo Israel en Jerusalén fue de 40 años. Salomón se acostó con sus padres y fue enterrado en la ciudad de su padre David. Su hijo Roboam reinó en su lugar.